Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen. Jesús, te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etcétera. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que, encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Reconocer que todo viene de Dios, Reina del Cielo, día 18. Leer las señales divinas, volumen 22, 3. Pertenecer a la familia celestial, volumen 20, 39. Reconocer las señales de Dios en sus obras,
volumen 19, 42. Reparar por quien no reconoce las señales divinas, hora 23. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio, y la condenará, porque vino de los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Anuncié que el Señor había hecho grandes cosas en mí. Después de algunos días de viaje, llegué finalmente a Judea, y presurosa me conduje a la casa de Isabel. Ella vino a mi encuentro festiva. Al saludo que le di, sucedieron fenómenos maravillosos. Mi pequeño Jesús exultó en mi seno y fijando con los rayos de la propia divinidad al pequeño Juan en el seno de su madre, lo santificó. Le dio el uso de la razón y le hizo conocer que él era el Hijo de Dios. Juan entonces saltó tan fuertemente de amor y alegría que Isabel se sintió sacudida, golpeada también ella por la luz de la divinidad de mi hijo. Supo que yo me había convertido en la Madre de Dios. Y en el énfasis de su amor, temblando de gratitud, exclamó: ¿de dónde a mí tanto honor que la Madre de mi Señor venga a mí? Yo no negué el altísimo misterio, más bien lo confirmé humildemente, alabando a Dios con el canto del Magnificat, canto sublime por medio del cual continuamente la Iglesia me honra. Anuncié que el Señor había hecho grandes cosas en mí, su esclava, y por esto todas las gentes me habrían llamado bienaventurada. Hija mía, yo me sentía consumir por el deseo de dar un desahogo a las llamas de amor que me consumían y de externar mi secreto a Isabel, la cual también ella suspiraba al Mesías sobre la tierra. El secreto es una necesidad del corazón que irresistiblemente se revela a las personas capaces de entenderse. ¿Quién podrá jamás decirte cuánto bien llevó mi visita a Isabel, a Juan, a toda aquella casa? Cada uno quedó santificado, lleno de alegría. Advirtió alegrías insólitas, comprendió cosas inauditas. Y Juan en particular recibió todas las gracias que le eran necesarias para prepararse a ser el precursor de mi hijo. Mateo 12, 39. Esta generación perversa y adúltera pide una señal. ¿Sabes tú quién es capaz de oír su voz, de entender su hablar celeste y leer los caracteres divinos que cada cosa creada tiene impresos? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 22, capítulo 3, junio 12, 1927. Relaciones que hay entre creador y criatura, entre redentor y redimidos, entre santificador y santificados. ¿Quién sabrá leer las señales divinas? Estaba, según mi costumbre, siguiendo los actos del fiat divino para reparar y vincular todas las relaciones rotas por la voluntad humana entre creador y criatura, entre el redentor y los redimidos, entre el santificador y los santificantes. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía,
Quien quiere conocer todas las relaciones que hay entre creador y criatura y mantener en vigor sus vínculos, debe hacer reinar en él con absoluto dominio a mi divina voluntad, porque estando en toda la creación la vida de ella, formará una sola vida para todas las cosas creadas. Y siendo una la vida, entenderá el lenguaje de ellas y las relaciones que hay con su creador. Cada cosa creada habla de su creador, posee caracteres legibles de mi fiat divino. Pero, ¿sabes tú quién es capaz de oír su voz, de entender su hablar celeste y leer los caracteres divinos que hay, que cada cosa creada tiene impresos? Quien posee mi voluntad tiene el oído para escuchar su voz, inteligencia para comprenderla, ojos para leer los caracteres divinos que con tanto amor imprimió su Creador en cada cosa creada. En cambio, quien no hace reinar mi voluntad, se encuentra en las condiciones de quien es sordo y no escucha, de quien es cretino y no comprende, de quien no ha estudiado las diferentes lenguas y por cuanto se diga no entiende nada. Así también, para mantener las relaciones y conocerlas entre Redentor y redimidos, deben estudiar mi vida, cada palabra mía, obra, paso, latido y penas. Todos eran vínculos con los cuales vine a vincular a todos los redimidos. ¿Pero quién queda vinculado? Quien estudia mi vida y trata de imitarme. Conforme me imita, así queda vinculado con mis palabras, obras, pasos, etc. Y recibe la vida de ellas y tendrá el oído para escuchar todas mis enseñanzas, mente para comprenderlas y ojos para leer todos los caracteres impresos en mí al venir a redimir al género humano. Y si la criatura no hace esto, los caracteres de la redención serán ilegibles para ella. Serán un lenguaje extraño para ella, y las relaciones y vínculos de la redención no tendrán vigor. La criatura será siempre el ciego de nacimiento para todos nuestros bienes de los cuales la queríamos enriquecer. Y para quien quiere conocer y recibir todas las relaciones y vínculos de la santidad, debe amar al santificador. El Espíritu Santo pone en camino sus llamas hacia quien ama en verdad y lo vincula con relaciones de su santidad. Sin amor no hay santidad, porque los vínculos de la verdadera santidad quedan rotos. Mi Jesús ha hecho silencio y yo he permanecido toda inmersa en el fiat supremo y mi amado bien ha continuado. Hija mía, quien vive en mi voluntad, bebe luz. Y así como la luz mientras la ve y goza uno, la pueden ver y gozar los otros. Así mi voluntad dándose como luz al alma e invistiéndola toda, biloca todo el interior de ella y hace luz a cada pensamiento de criatura. Biloca su palabra y hace luz a las palabras de los demás. Biloca sus obras, sus pasos y hace luz a los demás. La luz posee la verdadera y perfecta bilocación y mientras ella es una,
tiene virtud de bilocarse por cada uno que la quiera gozar y ver. ¿No es uno el sol, pero cuántos lo ven y gozan? Mucho más el sol de mi querer, que el alma bebe y se llena toda de su luz. Tiene virtud de que mientras es uno, se biloca por cada acto, palabra, paso, etc. y forma en ellos el encanto de su luz divina. Mateo 12, 39. Esta generación perversa y adúltera pide una señal. Señales de que pertenecemos a la familia celestial. Estaba pensando en el Fiat Supremo y rogaba a mi dulce Jesús que me diera una gracia tan grande de hacerme cumplir en todo y por todo su santísima voluntad y de hacerla conocer al mundo entero, a fin de que fuera reintegrado en la gloria que las criaturas le niegan. Ahora, mientras esto y otras cosas pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, ¿cuál es la finalidad por la que quieres que mi voluntad sea cumplida en ti y sea conocida por todos? Y yo: lo quiero porque tú lo quieres. Lo quiero para que se establezca el orden divino. Y tu reino sobre la tierra lo quiero para que la familia humana no viva más como extraña a ti, sino que se vincule de nuevo a la familia divina de donde tuvo su origen. Y Jesús, suspirando, ha agregado: Hija mía, tu finalidad y la mía es única. Cuando un hijo tiene la misma finalidad que el padre, quiere lo que el padre quiere, no hace jamás morada en casa de otros, trabaja en los campos de su padre. Si se encuentra con personas, habla de la bondad, del ingenio, de las grandes finalidades de su padre. De este hijo se dice que ama, que es copia perfecta de su padre, que se ve claramente por todos lados que pertenece a aquella familia, que es hijo digno que lleva en sí con honor la generación de su padre. Estas son las señales si se pertenece a la familia celestial: tener mi misma finalidad, querer mi misma voluntad, morar en ella como en casa propia, trabajar para hacerla conocer. Si habla, no sabe decir otra cosa que lo que se hace y se quiere en nuestra familia celestial. Esta criatura se conoce a claras notas y por todos lados y con razón, con justicia y con derecho, que es hija que nos pertenece, que es una de nuestra familia, que no ha degenerado de su origen, que conserva en sí la imagen, los modos, la conducta, la vida de su padre, de aquel que la ha creado. Así que tú eres una de mi familia, y por cuanto más haces conocer mi voluntad, tanto más te distingues delante al cielo y a la tierra, que eres hija que nos perteneces. En cambio, cuando no se tiene la misma finalidad, poco o nada mora en el palacio real de nuestra voluntad. Va siempre girando, ahora a una habitación, ahora a un vil tugubrio. Va siempre vagando en el exterior de las pasiones, haciendo actos indignos de su familia,
Si trabaja es en campos extraños. Si habla, no resuena jamás sobre sus labios el amor, la bondad, el ingenio, las grandes finalidades de su Padre. Así que en toda su conducta no se conoce de hecho que pertenece a su familia. ¿Se puede llamar a este hijo de su familia? Y si salió de esa familia, es hijo degenerado que ha roto todos los vínculos y las relaciones que lo ataban a su familia. Por eso, solo quien hace mi voluntad y vive en ella puede llamarse hijo mío, miembro de mi familia divina y celestial. Todos los demás son hijos degenerados y como extraños a nuestra familia. He aquí por qué, cuando tú te ocupas de mi fiat divino, si hablas, si giras en él, nos pones en fiesta, porque sentimos que es una que nos pertenece. Sentimos que es nuestra hija que habla, que gira, que trabaja en el campo de nuestro querer. Y a los hijos se les dejan las puertas abiertas. Ninguna habitación se cierra para ellos, porque lo que es del Padre es de los hijos, y en los hijos se pone la esperanza de una larga generación del Padre. Así yo he puesto en ti la esperanza de la larga generación de los hijos de mi eterno fiat. Mateo 12, 39. Esta generación perversa y adúltera pide una señal. Lloraban a aquel que los había tenido en fiesta, que había roto su soledad y el silencio de tumba. Tú debes saber que hasta en tanto mi humanidad estuvo sobre la tierra, como también mientras estuvo la soberana reina, en la creación no hubo soledad ni silencio sepulcral, porque en virtud de la luz de la voluntad divina, donde quiera que ésta se encontraba, como luz se expandía y difundiéndose en todo se multiplicaba en todas las cosas creadas, y donde quiera se repetía mi acto, porque una era la voluntad. Tan es cierto esto, que la creación dio señales sensibles tanto en mi nacimiento y mucho más en mi muerte, hasta oscurecerse el sol y romperse las piedras, temblar la tierra, como si todos llorasen a su Creador, a su Rey. Lloraban a aquel que los había tenido en fiesta, que había roto su soledad y el silencio de tumba. Y sintiendo todos la amargura de tan dura privación, dieron señales de dolor y de llanto, y regresaron de nuevo al luto de la soledad y del silencio, porque partiendo yo de la tierra, no había más quien emitiera la voz en la luz de mi voluntad, que formando el eco, volvía a la creación hablante y obrante. Sucedía como aquellos instrumentos de metal que con arte encierran la voz de quien habla o de quien canta. Y el instrumento habla, canta, llora, ríe, pero esto sucede en virtud del eco de la voz que ha hablado. Pero si se quita el ingenio que produce aquel canto, el instrumento queda mudo. Mucho más que yo no vine a la tierra por la creación, sino que vine por el hombre. Y por eso todo lo que hice, penas, oraciones, gemidos, suspiros, los dejé más que nueva creación a bien de las almas,
porque habiendo sido hecho todo lo que yo hice en virtud de mi potencia creadora, está todo en acto de salvar al hombre. Además de esto, la creación fue hecha para el hombre, en la cual debía ser él el rey de todas las cosas creadas. Pero el hombre, al sustraerse de mi voluntad divina, perdió el régimen, el dominio. No podía formar leyes en el reino de la creación, como es costumbre de un rey cuando posee un reino. Porque habiendo perdido la unidad de la luz de mi voluntad, no supo más regir. No tenía más fuerza de dominio. Sus leyes no tenían valor. La creación fue para él como un pueblo que se revela al rey y de él forma su hazmerreír. Por eso mi humanidad fue rápidamente reconocida por toda la creación como su rey, porque sentía en mí la fuerza de la unión de una sola voluntad. Pero partiendo yo, quedó de nuevo sin rey y encerrada en su silencio, esperando de nuevo a quien en el reino de mi voluntad debía emitir su voz para hacerla resonar en ella. Pero ¿sabes tú quién es aquella que pondrá de nuevo en fiesta a toda la creación? ¿Quién formará su eco y la volverá de nuevo hablante? Eres tú, hija mía, la que retomarás el dominio, el régimen en el reino de mi voluntad. Por eso, sea atenta y tu vuelo en mi querer sea continuo. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12, 39. Esta generación perversa y adúltera pide una señal. Oh Jesús mío, ya estás muerto. Y yo, estando en tu corazón, empiezo a gozar ya de los copiosos frutos de la redención. Los más incrédulos, reverentes, se doblegan ante ti, golpeándose el pecho. Lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente, lo hacen ahora ante tu cuerpo ya inerte. La naturaleza se estremece, el sol se eclipsa, la tierra tiembla, los elementos se conmueven y parece como si tomaran parte en tu dolorosísima muerte. Los ángeles, sobrecogidos de admiración y de amor, descienden del cielo a millares, te adoran y te rinden homenaje, reconociéndote y confesándote verdadero Dios nuestro. Oh Jesús mío, también yo uno mis adoraciones a las suyas y te ofrezco mi gratitud y todo el amor de mi pobre corazón. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido.
se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.